Buenos días. Hoy martes 2 de junio del 2020 vamos a trabajar en nuestra materia de español. El tema que vamos a ver el día de hoy en español es el tema de nexos como conjunciones. Los invito a ver a continuación este video y enseguida platicamos. Hola chicos, hoy vamos a ver las preposiciones y las conjunciones. Las preposiciones y las conjunciones son las palabras que usamos para unir otras palabras cuando hablamos o cuando escribimos un texto. No te asustes porque tengan nombres raros, enseguida comprobarás que son palabras muy fáciles de identificar. Por ejemplo, vamos a leer un texto donde encontraremos varias preposiciones y conjunciones. Las preposiciones las pondremos de color rojo y las conjunciones en azul. Hoy he ido a jugar con mi amigo Juan, que vive a 20 metros de mi casa. Le conozco desde hace mucho, pero nunca había estado en su casa y me ha encantado. Las preposiciones las hemos marcado de color rojo. A, con, de, desde, en son ejemplos de preposiciones. Por otro lado, las conjunciones que, pero, y las hemos puesto en color azul. Vamos a estudiar mejor cada una de ellas. Comenzaremos con las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen ni género ni número y sirven para unir palabras. Las preposiciones que más usamos en español son 19. Tienes que aprendértelas de memoria. A continuación, vamos a ir diciéndolas una a una. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Ahora repítelas conmigo, pero un poco más rápido. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Vale, no está mal. Ahora, repítelas, pero sin mirar. ¿Qué tal te ha salido? Si es la primera vez que las estudias, es normal que te cueste. Pero cuanto más las repitas, antes te las aprenderás. Sigue practicando. Pero antes, déjame que te explique qué son las conjunciones. Las conjunciones también son palabras invariables, es decir, no tienen ni género ni número. Y, al igual que las preposiciones, las conjunciones también sirven para unir palabras, pero además pueden unir oraciones. Para poder aprenderlas, las vamos a clasificar en 3 grupos, aunque en realidad hay muchos más. Tenemos conjunciones copulativas, conjunciones disyuntivas y conjunciones adversativas. Las primeras, las copulativas, sirven para expresar unión. Las más importantes son i, ni. Por ejemplo, en la oración Luis y Juan juegan todos los días, aquí vemos cómo la conjunción copulativa es i. Está uniendo a 2 personas que juegan todos los días. En esta oración, Luis e Iván son hermanos, usamos la conjunción copulativa e porque Iván empieza por i. Ni me gusta el fútbol, ni me gusta el tenis. Estoy uniendo o juntando 2 cosas que no me gustan. Las siguientes conjunciones son las conjunciones disyuntivas. Sirven para expresar posibilidad o alternativas. Las más conocidas son o, u. Por ejemplo, en la oración
compra refrescos o zumos. Aquí tienes dos alternativas, o comprar refrescos o comprar zumos. En la oración Alicia tiene 7 u 8 cromos, posiblemente sean 7 o posiblemente sean 8. Las siguientes conjunciones son las adversativas. Sirven para expresar ideas opuestas. Algunas de ellas son pero, sino, aunque y muchas más. Por ejemplo, me encanta bailar, pero no cantar. Por un lado, expreso algo que me gusta hacer, en este caso, bailar. Y por otro lado, lo contrario, algo que no me gusta hacer, cantar. No quiero el lápiz azul, sino el rojo. Cuidado, sino se escribe todo junto en estos casos. Tiene muchos juegos, aunque son aburridos. Por un lado, hay una idea que puede ser divertida, pero sucede lo contrario, es aburrida. Bueno, una vez hemos conocido las conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas, déjame que os diga que hay muchas más, como por ejemplo, que, porque, cuando, además, es decir, sin embargo, y otras muchas más. Podríamos pasarnos el vídeo entero diciendo preposiciones, pero mejor no, ¿verdad? Mejor no, ¿verdad? Así que ya vamos terminando. Como ves, las preposiciones y las conjunciones son palabras muy importantes que usamos todos los días. ¿Te imaginas leer el texto de antes sin preposiciones ni conjunciones? Hoy he ido a jugar mi amigo Juan, vive 20 metros mi casa. Le conozco hace mucho, nunca había estado en su casa, me ha encantado. Yo creo que suena mucho mejor usándolas, ¿no crees? Bueno, hasta aquí ha sido todo. Hasta pronto. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. Muy bien. Bueno, como les mencionaba en un inicio y como pudieron ahorita ustedes observar en el video, estamos trabajando con los nexos y veíamos también la clase anterior cómo los nexos nos sirven o los utilizamos para unir dos oraciones simples. Veíamos, por ejemplo, en nuestra clase anterior el nexo y. Por ejemplo, cuando yo digo, Laura fue al mercado y también llegó a bañarse a su casa, ¿verdad? Aquí estamos utilizando dos oraciones simples y van a quedar unidas con este nexo que es la y, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo estos nexos también se subdividen a su vez en conjunciones y en preposiciones y vamos a describir cada uno de ellos. Y bueno, tenemos que los nexos van a unir lo que son sustantivos, lo que son adjetivos, lo que son verbos, adverbios, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar a continuación en qué consisten lo que son las conjunciones y las preposiciones, que son las dos clases de nexo que nosotros utilizamos en la lengua española. Y bueno, tenemos que las conjunciones van a unir adjetivos, sustantivos y verbos. Y vamos a recordar a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, los adjetivos, como ustedes saben, son características que describen a una persona, a un animal o una cosa. Cuando decimos, ese escritorio está roto, el adjetivo es roto porque me está indicando cómo está el escritorio, ¿verdad? O cuando decimos, Lucía es muy inquieta, ¿verdad? Inquieta va a ser el adjetivo porque me está diciendo o está describiendo cómo es Lucía. También tenemos lo que son los sustantivos y hemos estado recordando que los sustantivos son las personas, los animales o los objetos de los que se esté hablando en alguna oración y van a formar parte de lo que es el sujeto. Y tenemos lo que son los verbos, que van a ser las acciones que realiza el sustantivo. Por ejemplo, correr, saltar, platicar, estudiar. Y este verbo va a estar implicado en lo que es el predicado. ¿De acuerdo? Bueno, después de hacer esta pequeña pausa, pues tenemos entonces que las conjunciones van a unir a estos tres tipos de palabras. Los adjetivos, los sustantivos y a los verbos. ¿De acuerdo? Y bueno, a su vez las conjunciones se dividen en tres tipos. Tenemos conjunciones copulativas,
tenemos conjunciones disyuntivas y tenemos conjunciones adversativas. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bueno, las conjunciones copulativas indican sentido de suma y estas son i, e y ni. Por ejemplo, cuando decimos, mi hermano tiene muchos videojuegos y también tiene muchos juguetes. Aquí estamos indicando adición, estamos sumando, ¿verdad? O hablando de todo lo que tiene. Ahora, aquí esta conjunción e la utilizamos también cuando una palabra, por ejemplo, termina con i, no podemos empezar la otra también con i, entonces utilizamos esta conjunción e. Y un ejemplo es por decir, si yo digo, mi abuelita cosió con aguja e hilo. Aquí estoy utilizando esta conjunción e. ¿Por qué? Porque no puedo decir mi abuelita cosió con aguja y hilo. Se escucharía mal, ¿verdad? Entonces, en estos casos, utilizamos la conjunción e, en esto que implica adición, ¿verdad? Nos está diciendo que ella cosió con la aguja e hilo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las conjunciones disyuntivas. Las disyuntivas indican idea de opción. Cuando decimos, tenemos esto u esto otro, ¿verdad? Indica dos opciones, te están dando opción a elegir. También tenemos las conjunciones adversativas. ¿Cuáles son las adversativas? Las que indican oposición, ¿verdad? Y estas son pero, más, sin embargo, sino que. Por ejemplo, cuando decimos, tu tarea está muy bien hecha, pero hay que mejorar la letra. Aquí está viendo un pero, ¿verdad? Que indica oposición. Está bien hecha, pero por otra parte hay que mejorar esto. O cuando decimos, me gusta mucho el helado. Sin embargo, ahorita no lo puedo comer porque estoy enfermo de la garganta. O sea, está indicando oposición, lo contrario, ¿verdad? Por un lado te gusta el helado, pero ahorita no lo puedes comer porque estás enfermo de la garganta. Entonces vemos aquí cómo se utilizan este tipo de conjunciones, ¿verdad? Para poder unir sustantivos, para poder unir adjetivos y verbos. Ahora también nos dice que los nexos pueden funcionar como preposiciones. ¿Y qué son las preposiciones? Bueno, también las preposiciones van a ser palabras que enlazan dos elementos de una oración. Estas preposiciones pueden ser a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre y tras. ¿De acuerdo? Estas son las preposiciones que podemos utilizar nosotros en lo que es la lengua española para unir lo que son dos elementos en una oración. ¿De acuerdo? Estas preposiciones no tienen género ni número. Sirven para unir palabras, frases u oraciones, como lo acabamos de decir, ¿de acuerdo? Y bueno, estas preposiciones también tienen alguna función. Por ejemplo, la preposición a indica proximidad, lugar, tiempo, movimiento o modo. Por ejemplo, cuando yo digo, la casa de mi amigo está a 20 kilómetros de aquí. Ahí estoy indicando con esta preposición a un lugar o una proximidad, ¿de acuerdo? Tenemos la preposición con, que puede tener la función de compañía, de modo o instrumento para hacer algo. Cuando yo digo, la sopa de esta tarde la preparé con esta cuchara, ¿verdad? Ahí estoy indicando un instrumento que yo utilicé para preparar la comida y estoy utilizando esta preposición con. O en otro ejemplo indicando compañía. Cuando yo digo, mi hermano fue al cine con su novia. Aquí esta preposición también me está indicando compañía, ¿verdad? Estoy diciendo con quién fue al cine. Ahora tenemos la preposición de, donde indica propiedad, origen, lugar, materia o cualidad. Cuando yo digo, el carro azul es de mi papá, ahí estoy indicando propiedad, ¿verdad? Que el carro es de mi papá. O cuando yo digo, este lápiz viene desde o viene hecho de China, ¿verdad? Ahí estoy indicando un lugar, desde dónde viene el lápiz o dónde fue hecho este lápiz. Entonces, es así como nosotros podemos utilizar este tipo de preposiciones y de conjunciones.
Por ejemplo, les voy a mencionar algunos otros ejemplos en cómo podemos utilizar estas preposiciones. Si yo digo, por decir, en lo que son conjunciones copulativas. Laurel fue durante un tiempo sustituto e imitador de Chaplin, ¿verdad? Aquí estoy utilizando esta conjunción e para indicar adición, que pues fue también su sustituto y a la vez un imitador de Chaplin, ¿verdad? Está indicando adición, que hacía estas dos funciones o estas dos actividades. Ahora, en estas conjunciones disyuntivas yo tengo otro ejemplo. Si digo, es muy fácil identificar a estos personajes, ya por su peculiaridad, ya por sus pantalones, ¿de acuerdo? Entonces también estoy indicando una idea de oposición, que ya sea por su peculiaridad o por sus pantalones, es fácil identificar a estos personajes. Estoy dando aquí una opción de cómo puedo yo también identificar a estos personajes. O cuando te dicen, llegando a la carretera, ya sea que veas un árbol o ya sea que veas una chocita, ahí es donde tú te tienes que parar. Entonces nos están dando estas dos opciones que yo puedo tomar como referencia para que me pare en ese lugar a donde yo tengo que llegar, ¿de acuerdo? También tenemos un ejemplo de adversativas, ¿verdad? En donde yo puedo decir, por ejemplo, Harry London quizá no sea tan conocido como Charlie Chaplin o como Harold Long, sin embargo, en algunos aspectos fue superior a ellos, ¿verdad? Aquí me está indicando posición, que este actor tal vez no sea famoso tan famoso como Charlie Chaplin, sin embargo, fue en muchos aspectos mucho mejor a ellos, ¿verdad? Estoy haciendo una comparación, estoy haciendo una oposición entre estos dos personajes. Entonces podemos ver aquí cómo podemos utilizar estas conjunciones y estas preposiciones. Y como yo les decía en el tema de ayer, sin que nosotros nos demos cuenta, diariamente utilizamos estas preposiciones al estar nosotros hablando, al estarnos comunicando con las demás personas. Nosotros utilizamos estas preposiciones sin querer, ¿verdad? No les ponemos un nombre, no decimos estoy utilizando una conjunción disyuntiva o estoy utilizando una conjunción copulativa o estoy utilizando una preposición, ¿verdad? No les ponemos esa etiqueta, pero diariamente las estamos nosotros ocupando en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nuestra mamá nos dice, ¿qué vas a querer para comer? ¿Hay esto u hay esto otro también, ¿verdad? Ahí nos está manejando una opción. O cuando yo digo, por ejemplo, me gusta mucho patinar y también me gusta leer libros de aventura. Ahí estoy utilizando esta conjunción y, ¿verdad? Y sin que yo esté diciendo, ay, estoy utilizando una conjunción copulativa, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero diariamente estamos utilizando estas conjunciones, estas preposiciones que son nexos que nosotros utilizamos para unir oraciones, para unir sustantivos, para unir adjetivos, para unir verbos. Siempre nosotros vamos a tener que hacer uso de estos nexos para darle un sentido a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para ir enumerando, ir enlistando lo que nosotros estamos mencionando o lo que nosotros estamos diciendo. Porque si no utilizáramos estas preposiciones, estas conjunciones, nuestro lenguaje no tendría sentido, nuestro lenguaje no se entendería. Entonces, el ser humano tiene que utilizar adecuadamente todas estas reglas ortográficas, todas estas reglas gramaticales para poderse comunicar de una manera adecuada y para hacerse o dar a entender ante los demás, ¿verdad? Para que los demás entiendan. Cuando nosotros hablamos de una manera adecuada en el español, utilizando todas estas reglas gramaticales, nos podemos dar a entender. Y como yo les decía en alguna ocasión, incluso nuestro lenguaje se escucha bonito, se escucha cuando tú escuchas hablar a una persona que utiliza adecuadamente las reglas gramaticales y los signos de puntuación al hablar, ¿verdad? Hasta te llama la atención cómo habla esa persona y jala tu atención de acuerdo a lo que esté hablando. ¿Por qué? Porque se está dando a entender, porque está hablando de una manera adecuada. Pero si nosotros no sabemos utilizar las reglas gramaticales, no hablamos con propiedad, no hablamos de acuerdo a lo que debe de ser, pues ni nos van a entender los demás, ¿verdad? Los vamos a aburrir, los vamos a enredar
y no vamos a dar a entender o a demostrar lo que nosotros queremos comunicar. Entonces es muy importante que nosotros en español aprendamos a utilizar todas estas reglas gramaticales, todos estos signos de puntuación, para que nuestro lenguaje sea mucho mejor y nos demos a entender ante los demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte es todo. Les doy las gracias por su atención y espero que este tema lo pongan en práctica en su vida cotidiana. Gracias.